qué cosas son los rechupes en moldeo por inyección. Miren esta, no sé si se logra ver. Ven, esta es la superficie. La superficie no tiene el problema. El problema es el mecanismo fundamental de la formación del rechupe. Ahora vamos a ver variables que gobiernan la aparición de rechupe. Gracias. Y esto el Mellindex nos puede afectar en esta situación. Listo, sí. Vamos entonces a cómo corregir el problema. Soy John Ramírez, especialista en procesamiento de plásticos del Centro Profesional del Plástico CP+. Te doy la bienvenida a esta serie de videos donde junto contigo vamos a analizar y corregir defecto de piezas de moldeo por inyección. Con tu experiencia en planta y mi conocimiento técnico entenderemos lo que ocurre realmente en el proceso y cómo ajustar las variables para obtener piezas de calidad. Empecemos, señores. Es cómo eliminar los rechupes en piezas inyectadas, ¿ya? Corrección técnica desde el proceso, el molde y el material. Primero, vamos a definir qué cosas son los rechupes en moldeo por inyección. Los rechupes son depresiones visibles en la superficie de la pieza, generalmente localizadas en zonas lejanas y del punto de inyección. Bueno, no necesariamente en zonas lejanas. Vamos a ver acá. ¿Dónde normalmente están localizadas? Normalmente puede ser en zonas de pared gruesa. Definitivamente en zonas de pared gruesa, por ahí puede haber más, pueden ser zonas más propensas al rechupe. Áreas expuestas a enervaduras. ¿Nervaduras qué son? Nervaduras son como refuerzos. Refuerzos también se le llaman las enervaduras. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, no sé si pueden ver por acá. Estas líneas que tiene, no sé, miren acá esta pieza. ¿La ven? Pues esta pieza tiene como unas líneas acá, ¿no? Unas líneas, unos refuerzos, como unos canales, ¿no? Canales en forma de macho acá. Estos no son canales, sino son como que pedazos de material, se podría decir. Estos le llamamos nervaduras, ¿ya? Miren acá, esos son refuerzos, ¿ya? Voces o refuerzos, ahí está, voces o refuerzos también. También son llamados de esa manera. Regiones cercanas o lejanas de la compuerta. Entonces, miren, ya estamos definiendo dónde se presentan estos rechupes y también qué cosas son. Recuerden que son depresiones. ¿Qué cosa es una depresión? Por acá, por acá tengo antes que les muestre mi WhatsApp, vamos a descargar. Vamos a descargar esta imagen. Miren acá. Miren esta, no sé si se logra ver. Ven acá, esta superficie debería ser así lisa como esta. Sin embargo, como que tiene un hundimiento, ¿ya? Este hundimiento en esta zona, no vean esta zona de acá, vean esta zona, ven como hundimientos. Estos hundimientos son las depresiones que le llamamos. Y esto, ahorita lo estamos definiendo, dónde se encuentran o dónde normalmente los vemos, ¿ya? Este es por un lado, y si queremos ver el otro lado, en este ejemplo, pues lo veríamos así. Este es el otro lado, miren. Estos son las nervaduras o refuerzos que tiene. Entonces, normalmente se encuentran ahí. Y pues no necesariamente ahí, sino también, ese es un punto, ¿no? Puede ser ahí, puede ser también ¿dónde? En áreas, acá puede ser zonas de pared gruesa, o sea, paredes gruesas, donde puede estar expuesta o donde puede estar opuesto a esos refuerzos, opuesto a eso, ¿ya? Y regiones cercanas o alejadas de la compuerta, dependiendo del mecanismo dominante, es decir, depende de cómo está la forma de la pieza, cómo está el punto de inyección, dependiendo de la forma también del punto de inyección, pues puede haber piezas más propensas a presentar estos rechupes, ¿ya? Más o menos para que tengan una idea. ¿Qué son los rechupes en moldeo por inyección? Desde el punto de vista físico, no son un defecto superficial, es decir,
no es un defecto de la superficie, sino más bien es una manifestación externa, o sea, cómo se manifiesta externamente debido a un problema interno, ¿ya? Un problema interno que pueda tener la pieza. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Miren, vamos a hacerlo así. Esta es la superficie. La superficie no tiene el problema. El problema es que debido a que esta pieza pueda presentar algo, por ejemplo, vamos a dibujarle una nervadura o un refuerzo, debido a que tiene algo esta pieza internamente y acá internamente, más que todo internamente, está ocurriendo algo, y en este caso, ¿qué está ocurriendo? Puede que esté ocurriendo el material que está contenido acá no se enfría, ¿ya? O mejor dicho, se contrae tanto este material, puede ser porque hay mucho material, vamos a dibujarlo con esto, hay mucho material acá, que este material no está lo suficientemente compacto para que se contraiga. Entonces, y como esta zona supuestamente está fría, ¿ya? No le alcanza a solidificarse al 100%, sino que se solidifica más o menos como que a medias, y este material que está acá se contrae hacia adentro, se podría decir, que hace que la superficie se manifieste como una depresión o como un hundimiento, ¿ya? Eso podríamos decir, que es una manifestación externa de un problema volumétrico interno. ¿Listo? Vamos a ver con esto. Mecanismo fundamental de la formación del rechupe. Este es interesante porque nos dice el paso a paso de cómo se está generando el rechupe. Y eso nos da una idea para poder solucionar el problema. ¿Listo? Entonces, primero dice que el polímero se solidifica desde la pared del molde hacia el centro. Mira, esto vamos a tratar de dibujarlo como para entenderlo un poquito mejor, ¿ya? Mientras vamos siguiendo el mecanismo, vamos dibujándolo, ¿ya? Acá. Entonces, el molde, recuerden que está frío. Este es el molde y este es el canal de la pieza. Acá está el canal donde está la pieza. Vamos a dibujarlo con una nervadura diciendo que es por ahí ya. No necesariamente, pero para que nos dé una idea. Entonces, internamente por aquí está el material, ¿ya? Aquí está el molde por fuera. Vamos a dibujarle otro color, marrón. Por acá todo está el molde. Normalmente como es metal, debería dibujarse así, ¿no? Este es metal. Estoy achurando el metal. Este es el metal. Este es el plástico. Entonces dice, el polímero se solidifica desde la pared del molde, este es el molde, esta es su pared, hacia el centro. O sea, desde la pared del molde hacia el centro se está solidificando, ¿ya? Entonces, ¿dónde se está solidificando? Miren, de acá hacia acá. Si nosotros colocáramos flechitas, sería así. Se está solidificando hacia adentro. Esto también así. Se está solidificando hacia adentro. Y este es lo primero que se solidifica y después se está solidificando hacia adentro. Tanto para arriba, ¿no? Tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Ingeniero, y acá también. Acá podríamos decir que desde la pared del molde hacia adentro. Igual aquí. Se está solidificando en esa dirección. ¿Listo? ¿Qué más ocurre? Dice, el núcleo interno sigue caliente y continúa contrayéndose. Entonces, esta parte de acá central, podríamos decirle que es como un núcleo, ¿no? Esta parte todavía está caliente
y se está contrayendo, dice, el núcleo interno sigue caliente y continúa contrayéndose. Entonces, recuerden que el material no es que se enfríe y se queda el mismo tamaño, se enfría y se está haciendo más pequeño en general. Todo este espesor, que es el espesor del molde, cuando se enfría, se está haciendo más pequeño en realidad. ¿Sí o no? Porque se está contrayendo. Material es como estaría haciéndose así, hacia adentro. Toda esta parte también hacia adentro. Se está contrayendo. Esta parte hacia la izquierda. Esta parte hacia la derecha. Perdón, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Esta parte hacia arriba. Se está contrayendo. Pero sin embargo, este material que está caliente todavía se sigue contrayendo más porque se está enfriando. Entonces llega un momento que dice acá, si no entra material suficiente durante la fase de presión de mantenimiento, el volumen perdido no se compensa. Entonces, internamente, aquí tienes que tú llenarle de alguna manera de más material, porque como que está frío, ya se está enfriando por acá, se está haciendo tan pequeño eso, como que se está agarrando hacia adentro, ya, tanto así que en estas zonas que está más caliente, acá hay más, como tiene más material, como que tuviera más volumen, y el material se hace más pequeño acá. Por esto se manifiesta, acá dice, el material superficial colapsa y aparece el rechupe. Entonces, es tanto acá que se contrae que aparece esta deformación, ¿no? Eso que le decimos que se ha colapsado. Esta deformación aparece. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, señores. ¿Qué les parece esa explicación? ¿Está interesante o no? A ver, me comentan si les es coherente esa explicación del mecanismo del rechupe. A ver, por ahí, señores, los escucho. Es correcto, ingeniero. Listo, muchas gracias. Vamos a aceptar a los que faltan. Pasemos ya. Listo, muchas gracias, señores. Sí, me dice todo bien, ingeniero. Ok, muy bien. Vamos a agregar un poquito. Correcto. Muy bien, señores. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar entonces. Entonces, hasta ahí es interesante saber cómo ocurre el rechupe para ver cómo lo podemos solucionar. Ahora vamos a ver variables que gobiernan la aparición de rechupes. Y esto hace también de dónde nos agarramos para corregir el problema. Puede ser por material, puede ser por geometría de la pieza, puede ser por molde, puede ser por proceso o finalmente puede ser por máquina. Uno de esos te puede estar ocasionando un rechupe, ¿ya? Por eso que es bueno también saber el problema completo, ¿no? ¿Qué material estás inyectando? Si es un material amorfo, si es semicristalino, si tiene un alto grado de contracción. De repente estás trabajando con material reciclado. De repente no estás manteniendo la proporción que siempre mantienes, ¿no? Entonces ese es el punto de vista del material. Ahorita vamos a ver paso a paso. La geometría de la pieza también. Estamos hablando, hace un ratito hablamos de espesores gruesos. Y no solamente eso, puede que también tengas, no tengas una inyección disimulada, podría decir. Es decir, que hay cambios abruptos del moldeo o de la inyección, ¿ya? El molde afecta. ¿Qué tan buena refrigeración tiene ese molde? ¿Qué tan buena ventilación tiene ese molde? El proceso. ¿Estarás ajustando bien los parámetros? La máquina inyectora, ¿cómo afecta? ¿Estarás calentando adecuadamente ese material? Vamos a ver uno por uno, señores. Vamos a ver desde el punto de vista del material.
El material. Hay materiales que ustedes tienen que saber que hay materiales que tienen más contracción que otras. Hay materiales que tienen más contracción. Ustedes sabían que los materiales amorfos se contraen diferente a los semicristalinos. Por eso que cuando yo menciono siempre, oye, cuando tú inyectas un amorfo, casi te sale la medida final de tu pieza. Es así, porque en general los materiales amorfos tienen menos contracción que los semicristalinos. ¿Por qué? Por su naturaleza, por la naturaleza de sus moléculas, por el ordenamiento que tienen las moléculas de un material semicristalino. Tiene más ordenamiento, por lo tanto, se hace una mayor contracción de ese polímero. Materiales semicristalinos, esto es lo que les mencionaba. Materiales semicristalinos son más propensos a presentar esta contracción. Entonces es diferente un material amorfo que un semicristalino. Material reciclado. ¿Será lo mismo que tú inyectes siempre material virgen y de pronto le pongas puro material molido? Y ahora le pones puro material reciclado. ¿Será lo mismo? Pues no. Usted, y no sé si a alguno les ha pasado, a alguno de ustedes, pero de pronto están inyectando puro material virgen y de pronto no mezclaron adecuadamente, ¡pum! Te mandan a tu tolva puro material molido. De pronto empiezas a ver las piezas, pura pieza rechupada. Entonces, ¿pero por qué, ingeniero, si yo estoy trabajando con el mismo material? Es porque estás trabajando con una mala proporción de material molido, ¿no? De preferencia, siempre tienes que mantener tu misma proporción, porque el material reciclado de alguna manera, pues presenta otra densidad. Presenta otra densidad. Eso hace de que se contraiga también diferente. Master batch incompatible, por ahí que no estás utilizando la cantidad o el master batch adecuado. Ustedes sabían que hay master batch que tiene que tener cierta, bueno, de todas maneras, tiene que tener cierta compatibilidad con tu material base, con tu polímero con el que estás trabajando. Un polipropileno, ¿con qué master batch es compatible? ¿No? Hay master batch que son exclusivamente para trabajar un material en específico. No puedes utilizar un master batch que siempre utilizas para polipropileno, para polietileno, lo vas a utilizar para trabajar, por ejemplo, con poliestireno. Imposible. Ahora, entre los mismos materiales, por ejemplo, estás trabajando un polipropileno, hay algunos master batch que sí trabajan bastante bien con los polipropilenos, que normalmente son los master batch hechos de polietileno de baja densidad lineal, ¿no? Esos master batch normalmente tienen buena compatibilidad, pero si tú le agregas demasiado proporción, pues ya estás perdiendo esa compatibilidad. Y en algunos colores, no sé si te ha pasado, pero en algunos colores que tú le agregas más master batch, pues ya se pronuncia más el rechupe porque le estás metiendo más de otro material, ¿no? ¿Listo? Eso es con respecto al material. ¿Tienen alguno de ustedes alguna consulta respecto al material? A ver, señores. A ver, vamos ahí con las consultas. Vamos con... ¿Quién levantó la mano primero? A ver, por favor. A ver, levantó la mano Héctor. Héctor Pedro, a ver, tu consulta, por favor, y después vamos con Rafael. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, en el caso del master batch incompatible, ¿hay alguna tablita, digamos, que yo me pueda guiar de que determinado tipo de master batch es compatible con determinada resina? Ya, muy buena pregunta, pero y es difícil de contestarte, porque normalmente quien te puede apoyar en eso son los que venden los master batch. Recuerda que cada master batch es un poco de polímero, ¿ya? Con
a esto se le suma aditivos más colorantes. Y con esto hacen el master batch. Y el master batch, señores, ¿qué cosa es el master batch? El master batch, ustedes si se acuerdan por ahí, yo creo que sí, son como unos cilindritos chiquitos, ¿no? Depende de la forma, ¿no? Pueden ser cilindritos chiquitos o pueden ser algunos como que tipo, a esto le llamamos pellets, ¿ya? Y otros como son medias bolitas aplastadas, ¿no? Que tienen como un huequito chiquitito algunos, ¿no? ¿Ya? Eso porque están hechos con diferentes procesos, pero si te das cuenta bien, este es un plástico de color. Ahora es un plástico de color naranja, de color azul, no sé, del color que sea tu polímero, ¿no? Ya, ¿dónde está acá? ¿No? Del color que sea tu polímero. Pero si te das cuenta bien, este es un pedacito de plástico. Entonces, este pedacito de plástico, tú lo estás combinando con otro material, con el material que vas a inyectar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirle a tu proveedor? ¿Sabes qué? Mi master batch, bueno, en este caso consideremos solamente este, ¿qué tanta compatibilidad tiene con mi polímero? Lógicamente, lo primero que tú tienes que decirle a tu proveedor, ¿sabes qué? Yo quiero inyectar poliestireno, yo quiero inyectar policarbonato, yo quiero inyectar PET. ¿Qué master batch me recomienda? Entonces, ellos te van a decir, ya sabes qué, te voy a enviar un master batch para PET, te voy a enviar un master batch para polipropileno, y así, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El problema es que estos aditivos, estos master batch, como están hechos en una resina base, bueno, resina no se le dice, un polímero base, están hechos en un polímero base. Este polímero base, ¿ya? Se le dice, base o carrier se le dice, o carrier, en inglés lo que es. Polímero base o carrier. Entonces, este polímero base, ¿ya? Tiene cierta compatibilidad con tu polímero que vas a inyectar. Entonces, la compatibilidad no es al 100%, es en un porcentaje. Entonces, si tú le agregas mucho de este máster, pues es ahí donde podrías presentar problemas. Me ha pasado a mí que hemos tenido este tipo de incompatibilidad, tanto así que, por ejemplo, hagamos de cuenta, casi siempre utilizan este polímero base, un polietileno de baja densidad lineal, casi siempre, ¿ya? Ese es el de siempre. Más aditivos y tienes tu master batch. Tu master batch para poliolefina. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me ha pasado? Yo quería inyectar, mi polímero que yo quería inyectar era polipropileno. Pero mi polipropileno tendía a rajarse, ¿ya? Tendía a rajarse. Entonces, ¿y por qué? Porque le metíamos buena cantidad de master batch con base, su base de este era polietileno de baja densidad lineal. Entonces, de todas maneras, el polietileno con el polipropileno no tienen una compatibilidad al 100%. Entonces, mientras más le agregues esto, más problemas puedes tener en tu pieza. ¿Y qué podrías tener? Pues uno de esos podríamos hablar de rechupe. Otro de esos podríamos hablar que las piezas se puedan rajar con mayor facilidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pedimos exclusivamente a nuestro proveedor que este material, este master batch, ¿ya? Que está hecho también para poliolefina, pero en este caso su base o carrier, ¿ya? La base sea de PP. Le pedimos a nuestro proveedor que nos dé un master batch cuya base sea PP. ¿Para qué? Para nuestro polímero PP. Y nos ayudó un poco más. No te digo que solucionó el problema al 100%, pero solucionó un poco más. ¿Ven? Entonces, ese tipo de cosas pues puede haber. Que haya una tabla, no. ¿Ya? No sé si eso soluciona tu consulta. Vamos con Rafael. Dije, buenas noches. Sí, Rafael. Oye, fíjate que, bueno, estoy recordando así un problemita y que no recuerdo bien
la teoría, se me presentó un problema en color azul, pero no recuerdo si era máster o era pigmento, pero Ya, específicamente el color azul. Teníamos ese problema, teníamos platos y se nos combaban, se se formaban. rechupaba. Ujú, sí, pero específicamente el azul, y recuerdo que en una feria alguno de los proveedores me dio la explicación, pues no recuerdo, pero sí me dijo por qué. No, es que no recuerdo si era azul o verde, creo que en los dos. Ok, No sé si excelente. tú has tenido experiencia ahí en ese tema. Mira, yo lo que he tenido más problema era en color negro. No sé por qué, pero se me arrechupaba más. Pero siempre, ¿y sabes dónde tenía más problemas yo? Era en los colores raros. ¿Cuáles son los colores raros? Es como, por ejemplo, mira acá este tono de colores que tengo. Mira acá, rojo, naranja, amarillo, verde, celeste. Y estos colores, mira, este medio rosadito, este no sé, este para nosotros eran los colores raros, por decirlo así, ¿no? Entonces, para estos colores raros, sorpresivamente, nosotros teníamos que agregarle más cantidad de master. Y ahí en esa mayor cantidad de máster, creo yo, que generaba este tipo de problema y teníamos más problemas de rechupe. No sé si vaya a ser tu caso, o sea, algo parecido. Yo me atrevería que deberías consultar ahí, pues, qué máster estás utilizando adecuado y pedir algo de esa de compatibilidad que estamos hablando. Si era pigmento, también hay pigmentos que pueden generarte no cierta incompatibilidad, sino una difícil fluidez del material tal vez, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha pasado con un azul 8 que le decíamos nosotros, que teníamos problemas, pero ya en la boquilla. Se nos obstruía los puntos de inyección y también se nos obstruía la boquilla. Y eso hacía de que el material no fluía en cierto momento, que me generaba ciertos defectos visuales en la pieza. Algo por ahí de repente te pueda ayudar o pudo haberte ayudado en ese tiempo, ¿no? No sé si vamos por ahí. Vamos a ver los comentarios de sus compañeros. Muchas gracias por tu comentario, Rafael. Sí, A ver, claro. gracias. Dice, ¿el mail index nos puede afectar en esta situación? Sí, claro que sí. Ahí podríamos hablar de la fluidez del material, pero lo que pasa es que cuando hablamos de mail index, recuerden, no sé si todos conocen qué cosa es el mail index. El mail index es el índice de fluidez del material, pero supuestamente tú estás trabajando con un material. Entonces, que te afecte va a ser difícil porque estás trabajando con ese material. Que de pronto cambies a otro material de otra fluidez, sí, ¿no? Si, por ejemplo, tu Flow Index es igual, por ejemplo, a 20 gramos por, perdón, sí, gramos por 10 minutos, estás trabajando tú con ese MEL Index y de pronto te cambian por uno de MEL Index de repente 10, pues sí te podría decir que vas a tener problemas de rechupe, ¿no? Porque estás trabajando con otro material. Entonces, ¿pero por qué? Porque de pronto te lo cambian. Pero si siempre trabajas con 20, 20, 20, 20, 20, o sea, estamos hablando de tu mismo material también. Ojo, este material de MEL Index 20, ¿ya? Que sea del mismo proveedor, no de diferentes proveedores. Ahí sí. Proveedor, por ejemplo, vamos a venderle vamos a hacerle marketing a nuestros amigos de Sentia. Creo que así se escribe Sentia, ¿ya? Que era antes Propilco. Entonces, hagamos de cuenta, tú siempre trabajabas con un material de Sentia, el mismo Melindex, el mismo código. Entonces, en ese caso, no hay problema. Si tú te cambias a otro proveedor de otro material que no es Essentia, pues sí puede haber problema, a pesar de que es el mismo Melindex, por ejemplo, este de Petroquín.
por ejemplo, Petroquim. Estamos hablando de otro proveedor con el mismo Melindex, pues se comportan diferentes los materiales. Ojo, ¿ya? Esto es con el mismo Melindex. Si de pronto te cambian a otro Melindex, pues definitivamente sí tienes problema, ¿ya? Puede ser el mismo proveedor, pero ya tu Melindex ya no es 20, sino por ahí que es 15, por ejemplo, o 10, o 13, ¿no? Es 13. Entonces, definitivamente que te cambian de material, vas a tener algo raro ahí, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, mi estimado Pablo. A ver, creo que nos vamos a llenar de consultas. Estamos hablando solamente del material. Ojo, yo creo que vamos a hacer otro webinar para hablar de de otra opción, ¿ya? A ver, dice por ahí. ¿El secado puede influir? No estamos hablando todavía. Bueno, si hablamos del secado de material, pues de alguna manera sí te puede afectar, porque recuerda, ¿ya? Estamos hablando del material y el secado es válido, o sea, que funcione el secador es otra cosa. Pero normalmente tu material, si es que es higroscópico, ¿ya? Estamos hablando de material higroscópico, pues tiene humedad, ¿no? Tiene humedad chiquitita y contenida. Este material, si tú no lo secas, esto va a pasar a tu proceso. En el momento que pasa tu proceso, hagamos de cuenta que ya lo inyectas a la pieza, en la pieza y sobre todo, más todavía, en grosores mayores, en mayores grosores, estas burbujas en forma de micro burbujas van a estar dentro de estas zonas justo donde hay refuerzos. Estos agujeritos que son las burbujas de agua, se podría decir, pues dentro de la pieza se presentan aún más. Entonces, por un lado puedes tener vacuolas, ¿ya? En este caso podrían ser vacuolas o podrían ser burbujas de aire o vacío también. Entonces, esto hace de que uno se pueda romper por acá y otro pues pueda hacer que se contraiga más todavía. O sea, se genera esto por presencia de esas burbujas o también por exceso de contracciones acá. Entonces se puede generar rechupes. Sí, también creería yo que sí se pueden generar rechupes por eso, ¿ya? Aparte que se pueda romper esta pieza. ¿Listo? John Roberto, no sé si eso contesta tu pregunta. Dice, Iván dice, lo mismo puede pasar con el pigmento. No sé qué sería con el pigmento. Yo creería que depende del pigmento y la proporción. Porque hay pigmentos que va mucha cantidad de pigmentos y también puede que el pigmento en algún caso se pueda degradar, ¿no? Si es que tú no trabajas o no tienes en cuenta que tus pigmentos se puedan degradar a cierta temperatura y tú estás trabajando por encima de esa temperatura, pues esos pigmentos se pueden degradar y por ahí que te puede afectar en la consistencia de tu material, ¿ya? Jonathan San Martín dice, la mayoría de las veces es por polietileno de baja, ya que necesita menos temperatura de proceso, ya que la mayoría de los polímeros, como usted dice, los especiales tienen un costo mayor y generalmente son de 2 o 3% en la mezcla. Muchas gracias, mi estimado. Pablo Ortega dice, hay colorantes que son perlados y dan muchos problemas en la costura también. Y los perlados lo que tiene también es que te genera líneas de flujo, que son otro problema. ¿Listo? No sé si creo que tenían alguien una consulta o ya no hay más consultas. Creo que quería levantar la mano. Héctor, vamos con tu consulta. Sí, en el caso de la causa de material reciclado, quería entender un poquito eso. Si yo tengo, por ejemplo, mi proceso de inyección con ciertos parámetros y tengo una proporción de reciclado, por ejemplo, de pico y cola de ciertos envases y los remolido y lo inyecto en cierta proporción, pero luego cambio esa proporción, me indica que allí pudiera producirse un rechupe. Eso es lo que estoy tratando de entender. Pues sí,
Y ahí puede ir con varios aspectos. Uno puede ir con la fluidez del material que estábamos comentando hace un rato. Puede ir con la fluidez del material porque recuerda, por eso te digo siempre, si vas a trabajar con material molido, siempre respeta el porcentaje. Si le pones, aunque sea 50% de molido, 50% de virgen, pero no es el recomendado, os estoy poniendo como que en exceso, ¿no? Pero de preferencia, mantén siempre la misma proporción. A pesar que sea el mismo material que se está inyectando. Sí. Okay. Hagamos de cuenta, mira, te voy a decir un caso. Y me ha pasado, te voy a decir mi experiencia. Nosotros estábamos inyectando 100% virgen. Virgen al 100%. De pronto se acabó. Y ahora todas las coladas las molieron. Ahora molido de colada. Estamos hablando de su mismo material virgen, ¿no? O sea, del mismo material anterior. Pero ahora son coladas, pero al 100%. Esto trajo piezas rechupadas, ¿ya? Y con más necesidad de tiempo de enfriamiento. O sea, no te digo que siempre, hay veces que nos ha salido bien perfecto, pero hay veces que nos ha salido de esto. ¿Y por qué? Porque de pronto le metes otra variación a tu proceso. Entonces, tú me vas a decir, no, ingeniero, pero yo he trabajado siempre así y no ha pasado nada. Puede que tu proceso sea noble y no te genere ningún problema, pero hay otros casos donde sí te generan problemas. Entonces, si por ahí tu operario te dice, ¿sabe qué, jefe? A veces cuando le ponemos más molido, empieza a salir los problemas. Entonces, tú dices, no, pero es el mismo material, no tiene... No, sí le estás generando ruido a tu proceso. Aparte de que, y eso es que si cae, ojo, porque también el que tú trabajes con material molido, esta tiene otra granulometría, no es lo mismo que esta. Entonces, a veces también esa granulometría bien irregular que tiene el material hace que se quede por ahí por la garganta y a veces no cae bien y a veces hasta las piezas te pueden salir incompletas, ¿ya? Tú tienes que mantener una buena calidad de tu molido. Por eso que hay veces que trabajamos con procesos que son muy susceptibles a la variación, que hacemos que este molido lo mandamos a peletizar. Ahí sí, cuando tú mandas a peletizar, ya no vas a tener esa variación, porque a pesar de que tienes 100% esto, vas a poder tener una variación en tu proceso. ¿Por qué? Porque puede haber eso de que a veces cae el material, a veces no, a veces cae, a veces no, y eso hace de que te salga piezas defectuosas, ¿ya? No sé si eso contesta tu pregunta, estimado. Sí, ingeniero, listo, gracias. Gracias a ti, mi estimado. Dice por ahí, a ver, dice, toda variación del material hará un cambio en la pieza, sobre todo en el cierre reciclado. Muy bien, Jonathan, claro que sí. Dice, porque si va a 50% es mucho. Sí, ojo que yo estaba comentando un 50%, pero no es que yo lo recomiende. Si tú me dices, ingeniero, ¿cuánto es lo máximo que se recomienda de molido para que yo mantenga mis propiedades? Lo máximo recomendado es un 20%. Eso es lo recomendado en casi toda parte del mundo, con casi la mayoría de materiales. O sea, ¿recomendado para qué? Para que tu virgen sea parecido a tu virgen más molido. Es decir, para que trates de mantener sus mismas propiedades. Y por ahí va a haber gente que te va a decir, no, porque el molido pasa y después vuelve a pasar y después vuelve a pasar y vuelve a pasar y no sabemos cuántas veces ha pasado. Bueno, eso sí, pues, ¿no? Pero sí en la mayoría de veces pues se respeta hasta un 20% como máximo de molido. Es lo recomendado. ¿Listo? Dice por ahí, tocando varios temas de Masterbatch, yo trabajé con Masterbatch que tenía glitter. Ya uno es una brillantina, ¿no? Es como esa escarcha que se ponen las mujeres en la cara, en el rostro, y a veces tiene los Masterbatch, ¿ya? Como recomendación, trabajamos con velocidad baja para evitar degradar estos brillos. Analizar la curva de viscosidad les puede ayudar mucho. Muchas gracias, mi estimado Noah. Listo, vamos a continuar.
Ya, vamos con otro ahora. Vamos a analizar ahora la geometría de la pieza. Entonces, desde el punto de vista de la geometría de la pieza, pues espesores no uniformes de todas maneras te van a afectar. Ya, esto vamos a, parecido al otro que hicimos. Vamos a ver si lo colocamos en una hojita y lo vamos a analizar. Listo. Entonces, espesores no uniformes. Definitivamente, tú imagínate una pieza pues que tenga diferentes espesores, como que esta va por un lado y por el otro estás así, ¿no? Estos espesores gruesos son los que son más propensos a rechupe. ¿Por qué? Porque acá hay material que se va a contraer. Recuerden el mecanismo, se va a contraer mucho más y esto me va a generar rechupes o sumideros, ¿no? Rechupes. Nervaduras demasiado gruesas. Dice que tiene que ser 50-60% del espesor de la pared como máximo, ¿no? ¿Qué son las nervaduras? Ya habíamos comentado, ¿no? Todos esos refuerzos. Estos refuerzos pues no tienen que superar el 50-60% de este espesor de la pieza. Si le pones, imagínate, el mismo espesor a tu refuerzo que el espesor de la pieza, ya olvídate, ese es ya susceptible a rechupe. Entonces, estos refuerzos no tienen que superar esto. Entonces, de todas maneras, acá se van a generar rechupes. Ya les voy a decir algunos puntos para corregir. Transiciones abruptas también, ¿no? Tú estás inyectando por acá y de pronto tienes que ir para acá, ¿no? Y yo les digo, siempre que van a encontrar estos ángulos de 90 grados son los que son propensos a generar falla, son propensos a falla. Desde el punto de vista de la geometría, ¿cómo yo he solucionado esto? Acá les estoy dando mis secretos, señores, ¿eh? ¿Cómo he solucionado esto? Y en situaciones bien complicaditas. Teníamos que tener un refuerzo sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Y acá era el rechupe bien pronunciado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Entonces, lo que hicimos, señores, es eliminar estos 90 grados. Entonces, agarramos y colocamos como una especie de chaflán o una continuidad ya más disimulada. Esto hacía que el rechupe que estaba así, por lo menos, se hacía así, como que se jalaba de más lejos. ¿Ya? Y este rechupe ya se veía más disimulado que el rechupe inicial. El rechupe que era bien pronunciado. ¿Ven? Esta forma nos ayudó a disimular el rechupe. ¿Ven? ¿Listo? No sé si algunos de ustedes tienen algún comentario de esto de la geometría de la pieza. Ahí por ahí Rafael tiene alguna sugerencia. Dice, como regla general, evita que las paredes tengan menos del 40-60% del espesor de las paredes adyacentes. Sí, eso es lo que más o menos estábamos hablando. Después por ahí dice, Beto nos dice, y si es un gancho o seguro, ¿cómo se eliminaría o ocultar? Vamos a ir de a poquitos. Primero vamos a analizar de dónde puede ocurrir y después vamos el cómo solucionar. ¿Les parece? Dice por ahí, el rechupe por geometría es 90%, 90 grados se podría corregir con más presión de inyección. Ahorita vamos a ir el cómo corregir. Primero estamos analizando el problema. Son seguros, ingeniero, como ganchos que permite que la pieza no se desenganche. Ok. Ahorita vamos a ir con el cómo. ¿Listo? Vamos a ir ahora con el molde. ¿Cómo nos puede afectar el molde a los rechupes? Vamos a llevarlo esto para otro lado. Con puertas pequeñas o mal ubicadas. Uy, señores, este sí es un gran problema. Vamos primero con pequeñas. ¿Qué pasa cuando las compuertas saben ustedes que le llamamos al punto de inyección, ¿ya? Compuertas o punto de inyección. Y los puntos de inyección son los que, por donde ingresa el material, ¿no? No sé si se logra ver. Aquí este que está por aquí, ¿no? Está por aquí, donde ingresa el material a la pieza, es
el punto de inyección o compuerta. Compuertas pequeñas, definitivamente una compuerta muy pequeña puede hacer que ese material que está en esa compuerta, o sea, el punto de inyección en realidad se enfría muy rápido. Si se enfría muy rápido, no te va a dejar que ingrese más material a la cavidad. Si no ingresa más material a la cavidad, ¿qué va a pasar? Se te va. A ver, por favor. Ya. El que quiere hablar, levanta la mano, por favor, ¿sí? Ya. Entonces, estábamos hablando de compuertas pequeñas o mal ubicadas. Entonces, estas compuertas, si es muy pequeñita, se te va a enfriar muy rápido y no va a dejar que ingrese más material acá. Por ejemplo, yo quiero llenar esta pieza y su punto de inyección es bien chiquitito, ¿no? No sé por acá. No sé si lo puedo mover esto. Hagamos de cuenta ahí. Entonces, ese es su punto de inyección y está muy chiquitito ese punto de inyección. Entonces, se va a enfriar y definitivamente, ¿cómo va a ingresar más material si ya está frío? La puerta está cerrada, no permite ingresar más material. Entonces, definitivamente, puede ser una opción. Mal ubicado. Por ejemplo, si esa pieza es muy larga, es muy complicada de llenar y tú para colmo le has puesto ese punto de inyección en la zona más lejana, más difícil de ubicar, o porque era la forma más fácil que tenías tú para desmoldar, ¿no? O por ejemplo, no es el punto de inyección adecuado. Hay puntos de inyección para cada pieza, de acuerdo a la forma de pieza. Hay tipo submarino, hay de punto, hay de compuerta, ¿no? Hay, no sé, hay diferentes, de abanico, creo que le llaman otros, ¿no? Hay diferentes puntos de inyección. Entonces, una cosa es elegir correctamente el punto de inyección, el espesor del punto de inyección y la ubicación del punto de inyección. Para eso, señores, se les recomienda que ustedes hagan una simulación, de preferencia un Moldflow, ¿no? Una simulación por Moldflow que te indica dónde son los puntos donde más recomendados o se más les recomienda para que coloquen ese punto de inyección. Ramales restrictivos. Uy, señores, me he chocado con cada molde, sobre todo los moldes chinos. Me he chocado con moldes cuya distribución o ramal, señores, o eran muy delgaditos. Eso me pasó en un molde, bien delgadito su ramal. Y yo decía, oye, ¿cómo es esto, no? Está bien que quieran ahorrar material, pero acá no es la forma. En el ramal, señores, no se recomienda ahorrar material, porque el ramal es para que ingrese material a la cavidad. Entonces, si este está, o sea, señores, muy delgadito, pues difícilmente va a ingresar material a la cavidad. Difícilmente. ¿Por qué? Porque el material se va enfriando por acá, por la rama. Se va enfriando, va perdiendo presión. Entonces ya no te deja compactar adecuadamente la pieza. Ese ramal está muy delgado. Y me ha pasado otros también, donde el ramal, todos los espesores son iguales. Este espesor igual a este. Este después igual al siguiente. Todos los espesores son iguales. ¿Estará bien, señores? Así sea grueso, ¿estará bien que todos los espesores sean iguales? ¿Ustedes qué dicen? Tampoco, señores. Todos los espesores tienen que ser diferentes. Este espesor, que es el primario, tiene que ser más grueso que el secundario. El secundario, más grueso que el terciario. Y así debe ser cada vez menos, hasta llegar al punto de inyección. Entonces, mucho cuidado con eso. Ventilación deficiente. Hay algunos que no contemplan ni siquiera la ventilación, hasta a veces se olvidan, peor de todo, ¿no? La ventilación, estamos hablando de los canales de ventilación, de las fugas de gases. Estas fugas de gases tienen que ser por las zonas
qué necesita la pieza. Mientras más ventilación, mejor. Hay gente que le tiene miedo y no hace más que 1, 2, porque dice se va a escapar el material por ahí. El material no se escapa por ahí si le haces la profundidad que requiere de acuerdo a tu material. Cada material requiere una ventilación en específico. Hay un rango, ¿no? De preferencia, pues en el medio, un poquito más, para que pueda ventilar suficientemente bien cuando el material ingresa. Genera gases producto de la plastificación o gases producto del calentamiento del material también. O también gases que contiene el molde internamente. Gases por todos lados. Si tú no los dejas escapar a esos gases se van a quedar atrapados y no van a salir y van a impedir que llenes correctamente tu molde. Evitas que se compacte adecuadamente, rechupes por todos lados. Entonces tiene que tener una buena ventilación. Refrigeración inestable o desigual, definitivamente, ¿no? Estás refrigerando por aquí, pero su equivalente por aquí no te alcanzó, lo hiciste por aquí, nada más. El otro no se refrigera, ¿no? Entonces, eso hace también de que no se esté refrigerando correctamente. Imagínate esta pieza que ni le llega a la refrigeración, definitivamente va a estar rechupada, ¿no? Entonces, también estas actividades o estas opciones del molde también te pueden generar rechupes. Vamos con consultas respecto al molde. A ver, dice. Vamos a continuar, señores. Después del molde, ¿qué más tenemos? ¿Será todo? Tenemos el proceso, señor. Aquí donde están ustedes, ¿eh? La mayoría de nosotros, ¿no? En el proceso. Vamos a ver cómo afecta el proceso. Aquí sí ya se frotan las manos, ¿no? Aquí ya llegó mi momento, ¿no? Vamos a ver, señores. Listo, el proceso. Presión de mantenimiento insuficiente. Esta presión de mantenimiento es la presión de pospresión, también llamado recalque, sostenimiento, rema, segunda, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Esta es la presión que va después de la etapa de inyección. Esta es la presión necesaria para compactar la pieza. Si no le estás colocando suficiente presión, pues olvídate, no va a entrar suficiente material a la cavidad para que evite esa falta de compactación. ¿Listo? Tiempo de mantenimiento corto. Va de la mano. Puedes meterle mucha presión, pero con tiempo muy pequeñito de mantenimiento, pues no. Por ahí, como su compañero mencionaba, ¿no? Tienes que hacerle un estudio de sellado del punto de inyección o sellado de la compuerta. Se le hace, perdón, un estudio para que veas en qué momento se te enfría tu punto de inyección en moldes de colada fría y en algunos moldes de colada caliente también se puede aplicar ese concepto, no en todos, en algunos sí, yo he tenido la oportunidad de hacerlos también, sale muy interesante, ese momento en el que ya no ingresa más material a la cavidad porque ya se ha congelado el punto de inyección. Entonces, es bueno tener un tiempo suficientemente adecuado y la presión también. Cojín de masa inestable o demasiado pequeño. Demasiado pequeño, cero, imagínate. Entonces tú le estás metiendo más pospresión. Oh, quiero que ingrese más material, pero ya no tienes más material. Ya se te acabó hace rato. Entonces también un cojín de masa pequeñito, pues no está ingresando material a la cavidad. Y si tu cojín de masa es inestable, hagamos de cuenta que has ajustado de tal manera que tu cojín de masa es muy grande, entonces no tiene buena estabilidad. O por ejemplo, no has ajustado correctamente tu dosificación, tu cojín de masa es inestable. Entonces va ingresando más material a la cavidad, menos material a la cavidad. Más material, menos material. Y eso hace que a veces te salga rechupe, a veces no. A veces rechupe, a veces no, ¿no? Temperaturas mal balanceadas, tanto del molde como la masa fundida. Y acá también estábamos hablando del molde, ¿no? El molde pues tiene que tener la misma refrigeración en todas las cavidades. Y aparte también acá estás metido tú donde no puentees, ¿no? Ya sabes, los puentes, los famosos puentes. Tú le pones, no, acá le voy a poner puente, ingeniero, porque me da pereza
ponerle todos conectores, ¿no? Porque son muchos, ingeniero. Entonces me canso, ¿no? Le pongo, de acá le pongo puente y además baja con el puente el molde. Entonces cuando sube, ya sube con el puente más rápido para mí. No, ¿no? Mientras las salidas que te piden son las salidas que tienes que meterle tanto de entrada como de salida de agua, ¿no? Para que se refrigere adecuadamente tu molde. Caso contrario, no se va a refrigerar adecuadamente. Entonces, si no se refrigera adecuadamente, pues ya sabes, rechupes por todos lados. Masa fundida. Esa masa fundida, ¿cómo estás calentando ese material? ¿Estás calentando de acuerdo al tipo de material? Ustedes saben que de acuerdo al tipo de material, de acuerdo al tiempo de residencia de material, pues se recomienda un perfil de temperatura. Hay gente que le pone sube, baja, sube, baja, sube, baja, le pone arriba, para abajo, para arriba, le pone cualquier cosa, le ponen subidita, le ponen bajadita, le pone como sea el perfil de temperatura del calentamiento de tu barril. Y eso no es adecuado. Tiene que ser según tu tiempo de residencia, ¿no? Ahí ya calculas tu tiempo de residencia, de acuerdo a tu tiempo de residencia, de acuerdo al material que estás inyectando, ajustas tu perfil de temperatura, ¿no? Y de preferencia, la temperatura de la masa tiene que estar, yo siempre lo sugiero, en el medio de tu valor sugerido, de cuánto te sugiere tu proveedor de material. Te va a sugerir un mínimo y un máximo, trabaja en el medio, es lo ideal. ¿Listo? Velocidad de inyección inadecuada. Uy, esto, señores, me ha pasado. Yo le he metido, yo quería, cuando todavía no sabía mucho de moldeo, me salía rechupe. Dije, le meto más velocidad de inyección, con eso compacto la pieza. No sabía, ¿no? Le mete más velocidad de inyección, más se me rechupó. Dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que yo quiero que ingrese más material? ¿Y qué es lo que pasaba? Mucha velocidad de inyección, estás friccionando más el material en el punto de inyección. Si friccionas más, pues ahí más el material se sobrecalienta por exceso de corte. Se sobrecalienta más, se contrae más, se rechupa más, ¿no? Eso. Y meter una velocidad muy baja también es un problema. Muy bajita. Yo, ingeniero, ahora le meto la más baja velocidad que se pueda. No le puedes meter muy baja la velocidad porque el material también se va enfriando mientras va ingresando. Se va a enfriar, entra, se enfría, entra, se enfría, entra, se enfría. Vas a tener problema de huella digital, ¿no? O piel de tiburón que le dicen, o que no llena la cavidad, porque el material ingresó tan lento que el punto de inyección se enfrió. Entonces puede ser eso. No sé si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, consulta de esto del proceso. A ver, señores. Listo. Vamos a continuar. Ahí dice, ingeniero, y la parte de temperaturas de mal balanceado, ¿cómo es eso, no? Eso es lo que les comentaba. Las temperaturas de tu barril, señores, las temperaturas de tu barril tienen que ser acorde. Tú sabes que tú tienes varias resistencias, ¿no? Tienes una resistencia, tienes otra, tienes varias resistencias. Entonces, tienes que ajustar adecuadamente esa temperatura. Tienes varias resistencias, tienes por acá tu tolva, y acá tienes una chaqueta, ¿no? Acá tienes una chaqueta y acá también tienes una boquilla. Entonces, una temperatura mal balanceada puede ser, si le pones mucha temperatura acá, esta temperatura transfiere calor a esta zona. Al transferir calor, se puede hacer como una especie de champa o una bola, que le dicen en algunos lugares donde he trabajado, le dicen una bola. Ingeniero, se echa una bola, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente se hace una bola de material acá. Esta bola está dando vuelta, vuelta, vuelta acá, que no deja ingresar suficiente material o de manera adecuada el material. Te puede salir rechupes. Mucha temperatura. Tiene que estar a una temperatura adecuada. Si no está trabajando bien tu chaqueta, acá también tiene que trabajar con una temperatura recomendada. Dentro de los recomendados. Este barril, la temperatura de la boquilla también tiene que ser adecuada de acuerdo a tu molde.
molde de colada fría, molde de colada caliente. Si está molde de colada caliente, ya no necesitas de repente meterle mucha temperatura acá. Acá debería haber una resistencia también, ¿no? Hay una resistencia a la temperatura de la boquilla. Si tu molde es de colada fría, ahí sí tienes que tener una buena temperatura adecuada acá, porque si no también se te puede enfriar la boquilla y eso puede hacer de que no inyectes adecuadamente el material. ¿Ya? El perfil de temperatura, ¿qué material es? De acuerdo a tu tiempo de residencia, pues hay un perfil que puede ser ascendente, puede ser descendente o puede ser plano. ¿Y esto cómo vas a ajustarlo? De acuerdo a tu tiempo de residencia. Tiempos de residencia cortos, pues tienes que ajustarlo de mayor a menor temperatura. Tiempos de residencia largos, pues tienes que ajustarlo que vaya calentando de a pocos. Estás inyectando un semicristalino, pues tienes que inyectarlo con un perfil camello. Sube y baja. Entonces, todo esto es un buen ajuste de la temperatura. No que acá le pongo 200, acá 190, acá 200, acá no sé, ¿no? Hay una manera adecuada de calentar el material. Y ahora sí, Jimmy, discúlpame. Ya puedes levantar tu micrófono. Sí, bueno, en el caso de poliamidia, nylon, tengo moldes, bueno, ¿qué perfil de calentamiento se recomienda en ese tipo de inyección? Y además tengo moldes en colada caliente que tengo que tener la boquilla muy caliente porque si no, no me inyecta la pieza o se congela el punto de inyección o no se llena la pieza completamente. O sea, ¿cuál es el perfil correcto que debo utilizar? Mira, primero tienes que calcular tu tiempo de residencia. Y de acuerdo a tu residencia, de acuerdo a tu tiempo de residencia es que tienes que ajustar tu perfil. Ahora, lo que te podría decir en este caso más específico, cuando tienes fibra de vidrio, tienes que concentrarte en tener un buen tiempo de residencia. Tu tiempo de residencia no tiene que ser 3 minutos, por ejemplo. Tiene que ser más de 3 minutos. Tiene que ser alrededor de, ¿cuánto? 60 segundos, como más de 5 minutos, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que amerita un material con fibra de vidrio. Tienes que tener un buen tiempo de residencia para que caliente adecuadamente el material. Un bajo tiempo de residencia más bien te puede hacer de que no estás plastificando adecuadamente el material y te va a salir incompleto. ¿Ya? Eso es lo que te puedo comentar. Tú miras, ingeniero, ¿por qué no me dice algo específico? Sí, lo que pasa es que eso pues lo vemos en un curso ya más específico donde te enseño a calcular el tiempo de residencia y de acuerdo al tiempo de residencia pues vamos con los perfiles sugeridos, ¿ya? Ahorita pues es eso, mi estimado. Y definitivamente tienes que tener tu boquilla caliente porque si no se te congela el material en la boquilla. ¿Listo? Vamos con máquina. Máquina tenemos válvula antirretorno con fugas. Es decir, que puede estar deteriorada, puede estar rota esa válvula antirretorno. ¿Ustedes saben qué cosa es la válvula antirretorno o hay alguien que no sabe qué es la válvula antirretorno o también llamada válvula check? ¿Todos conocen la válvula antirretorno? Miren acá. Este de aquí, este que ven aquí, este es el husillo. Aquí es por donde ingresa el material, acá están los filetes, acá está la zona de alimentación, zona de compresión, zona de osificación del husillo. Tenemos la punta del husillo, normalmente le dicen punta a todo esto del husillo. Esta de acá es la válvula check o válvula antirretorno, ¿ya? Entonces, esa válvula antirretorno, miren, cuando está dosificando el material, es decir, perdón, cuando está inyectando, miren acá, aquí hagamos de cuenta que ha dosificado todo su material. Cuando inyecta, le voy a apretar para que se vaya para adelante, miren, esta válvula va para atrás. Esta válvula choca con esta parte de atrás y se genera como un sello.
acá hay un sello, está sellado acá. Entonces, como está sellado, funciona como una jeringa esto. La parte interna de la jeringa, que tú la mueves para que inyecte la medicina, ¿no? Entonces acá también se genera como un tapón. Nada de material debe irse para atrás. Entonces acá es donde yo estoy inyectando para que pueda inyectar material. Pero si esta válvula está rajada o está deteriorada, está abollada por acá, está quiñada por acá, parte de este material que debería entrar hacia la cavidad se va para atrás. Entonces no estás ejerciendo una buena compactación en la cavidad. ¿Por qué? Porque parte del material que quieres inyectar para que entre a la cavidad, parte se va para atrás. Entonces tienes que darte cuenta que esa válvula check esté adecuada, esté correcta, esté intacta. ¿Listo? Eso sería con respecto a la válvula check. Vamos a continuar. Capacidad de plastificación limitada. ¿Qué pasa si tú eliges una máquina inyectora pequeña? ¿O qué pasa si colocas un molde muy grande? Ese molde muy grande te va a requerir que tú le apliques mucho o que tú plastifiques mucha cantidad de material. Y a veces tu máquina no tiene la capacidad de plastificar. En tan poco tiempo no puedes plastificar, o porque el ciclo es muy rápido, te gana, ¿no? No puedes plastificar bien, o porque quieres plastificar mucha cantidad de material. Si tú quieres plastificar mucha cantidad de material, a veces la máquina ya no tiene la capacidad. Normalmente se recomienda entre el 20 y 80% de tu capacidad máxima. Eso es lo que se recomienda. Más de eso, la máquina sufre para plastificar adecuadamente. Entonces no te va a entregar un material correctamente derretido y mezclado. Cuando tú inyectas, pues te va a salir incompleto. Hasta con pellets te puede salir, ¿no? Control deficiente de la presión real en la cavidad. ¿Estás controlando adecuadamente esa presión? Tú sabes que sobre todo en máquinas de lazo cerrado, para los que nos siguen ya deben saber qué cosa es máquina de lazo cerrado. En máquinas de lazo cerrado, la presión de inyección nominal o ajustada tiene que ajustarse adecuadamente. Tiene que ser superior al real. Si tu presión nominal es muy baja, estás limitando tu llenado. Si limitas tu llenado, pues no llena bien la cavidad. Y eso, tú me dirás, ingeniero, pero eso no es parámetros. Es parámetros, me faltó ponerlo ahí. Y también es que la máquina de repente no tiene también la presión adecuada. Está limitándose de repente la presión. No es una máquina adecuada para tu proceso. Por mucho que tú le quieras llenar con más presión, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque está limitada tu máquina. Entonces, eso también te puede afectar desde el punto de vista de la máquina. Yo acá le pondría también por alguna resistencia averiada, le pondría también tu boquilla que está obstruida y no te has dado cuenta. También, ¿no? Una boquilla obstruida yo creería que es parte de la máquina que tienes que darte cuenta. A veces se obstruye, ¿no? Puede ser por metal, no sé si les ha pasado, pero hoy metal se queda atravesado en la boquilla. Que eso no podría decir que es el parámetro, ¿no? Sino la máquina. Listo, señores, no sé si tienen alguna duda con respecto a eso y ahorita nos vamos a cómo corregir el problema. ¿Qué les parece? Listo, vamos entonces a cómo corregir el problema, señores. Paso número 1. El colchón de la masa fundida residual es demasiado pequeño. Entonces, ¿esto por qué? Porque tú lo primero que tienes que ver realmente es si tienes cojín de masa o no. Lo primero que tienes que darte cuenta. Oye, ¿tengo cojín de masa? ¿Sí o no? Lo primero que tienes que preguntar.
Si tu respuesta es que sí tienes cojín de masa, pues una opción puede ser aumentar la carrera de dosificación, o también puede ser mover el punto de conmutación. Aquí puedes aumentar la carrera, pero de repente tienes que darte cuenta, oye, mi cojín de masa, ¿cómo es? ¿Es pequeñito? ¿Es grande? ¿Cómo es? Si ya es grande, le aumentas la carrera de dosificación, pues sí puede entrar más material, pero ¿para qué dosificas más material cuando puedes meter un poquito de ese cojín de masa que tenías muy grande, ¿no? Puede ser. Entonces, metes más material. Una opción entonces sería meter más material a la cavidad. ¿Cómo metes más material a la cavidad? O dosificando más, o moviendo el punto de conmutación, ¿ya? Este puede ser en esta primera opción. Y si no, pues si es muy pequeñita, pues lo que te queda es revisar, oye, ¿esa válvula check está correcta o está dañada? Puede que esté dañada, entonces puede ser una solución. Hay alguna prueba que nosotros enseñamos en un curso que se llama curso de moldeo científico, que es una prueba para verificar que tu válvula check está correcta, que no esté dañada. Entonces hay una serie de pruebas que se hace para verificar si está dañada sin sacar el lucillo. Porque tú me dirás, ya, ingeniero, yo saco el lucillo y soluciono el problema. No, ¿ya? No, eso sería última opción, porque a ver, tu jefe, ¿qué te va a estar viendo ahí que está sacando el lucillo? Entonces, se va a llevar con una sorpresa ahí, ¿no? No es tan rápido, no es tan fácil sacar un lucillo. Entonces, tiene su ciencia, ¿no? Tiene su conocimiento. Entonces, puede ser esa opción. ¿Sabes cómo también me ha pasado, señores? Es que por mucho que le aumente la dosificación, tu cojín de masa sigue siendo 0. No sé si les ha pasado. Oye, pero ¿por qué no? Entonces ahí tienes que darte cuenta, o se está perdiendo el material por atrás en el bebedero, porque me ha pasado, atrás en el bebedero se está cayendo el material, está chorreando el material. Entonces cuando te das cuenta, oye, pero ¿dónde se va tanto material? Sacas la unidad de inyección, ves atrás el bebedero y llenecito de material, ¿no? Tienes que corregir eso. Para eso pues tendrás que asentar bien la boquilla, o tienes que apoyar mejor la boquilla, ya son otras soluciones, ¿no? Entonces puede ser una opción. Y entonces otra opción, hagamos de cuenta que está bien apoyándose correctamente. Estás trabajando con tu molde de colada caliente y le metes más material. Entonces dices, oye, ¿a dónde se va tanto material? Sigue saliéndome rechupada, la pieza sigue pesando igual. ¿Dónde se va ese material? Entonces me ha pasado en algunos casos que internamente se está rebalsando el molde. No vaya a ser. Ya tiene fuga internamente y ya se está babeando el material internamente. ¿Y cómo te das cuenta? Ya te das cuenta cuando ya está, cuando está saliendo humo por ahí, por la colada caliente, ¿no? Y si ese humo, ¿dónde es? Ya mejor presínate, ¿no? Abres tu molde y está lleno de material derretido ahí que se ha rebalsado internamente. Esa puede ser otra opción. Otra opción es que le metes más material y no llena más la pieza. Más material, más dosificación, más carrera y no llena más la pieza. Entonces te llegas a ese punto de decir, ahora sí puedo decir que la válvula puede estar desgastada. Esa puede ser una opción. Después hay otras formas de verificar al 100% que esté desgastado, sí o no. Entonces, ese sería el paso 1. Paso número 2. ¿Dónde están esos rechupes? ¿Están cerca de la compuerta o en zonas gruesas? Cerca de la compuerta es cerca del punto de inyección o cerca de las zonas gruesas. ¿Dónde está? Entonces, vamos a ver con las acciones. Optimizar el tiempo de presión de mantenimiento. Acá es donde yo les recomiendo que hagan un estudio de cómo va ingresando la presión de mantenimiento. Hay un estudio, yo lo he hecho bien interesante. Un primer estudio es encontrar el tiempo de pospresión adecuado. Vas aumentando el tiempo de pospresión y vas pesando la pieza. En el momento que ya no ingresa más material a la cavidad, ese es tu tiempo. ¿Y a qué presión es? A una presión promedio. Ya tienes el tiempo. Ahora ajustas el tiempo y ahora vas aumentando presiones. Vas aumentando presión hasta el momento que ya tienes tu valor adecuado.
¿Por qué? Porque eso te hace encontrar tu tiempo de pospresión y tu presión adecuada. Y te aseguro que es una mejor forma de llenar la pieza. No es aumentándole por aumentar, no. Tienes que ver en qué momento. Ese es bien interesante. Entonces eso sería optimizar el tiempo de mantenimiento. Y acá también aumentar el tiempo de mantenimiento. Puede ser uno u otro, te puede ayudar. O si no, también haces el estudio que te digo. Reducir la temperatura del molde. En esto puede que tú o reduzcas la temperatura del molde o aumentes la temperatura del molde. Reducir, ¿cómo ayudaría? Reducir es que la superficie del plástico de la pieza se va a endurecer más. Si se endurece, me va a generar una capa dura, más espesa, más gruesa, y eso va a ser más difícil de que se rechupe un molde más frío. Ahora, un molde más caliente, ¿cómo ayudaría? Un molde más caliente hace que el punto de inyección no se te enfríe muy rápido. Como no se me enfría muy rápido, ese punto de inyección me deja pasar más cantidad de material. Por lo tanto, voy a compensar más esas contracciones que no quiero que me rechupen la pieza. ¿Ven? Entonces puede ser aumentando la temperatura del molde o también disminuyendo la temperatura del molde. Esto voy a corregir, pero ya ustedes ya lo saben. ¿Qué otra opción también puede ser? Reducir la temperatura de la masa fundida. Una temperatura de la masa fundida o temperatura del material muy caliente hace que el material se expanda más. Un material más expandido hace que ese material expandido se meta dentro de la cavidad. Ese material se encuentra así grandote, hinchado ese material. Llega un momento que tiene que enfriarse. Se contrae tanto que se rechupa la pieza. ¿Me dejo entender? O sea, el material muy caliente puede rechupar la pieza. Y acá dice reducir la velocidad de inyección. Esa es la parte última, que es lo que les comentaba. Yo cuando empecé a corregir este problema, este defecto, yo pensaba que aumentando la velocidad de inyección me iba a solucionar el problema, pero no era así. El material, en ese pequeño huequito que tienes, que es el punto de inyección, pasa todo el material y se fricciona tanto que el material se calienta por exceso de corte. Como está muy caliente, pues está más expandido. Llega un momento que se enfría y colapsa, rechupa todo, ¿no? También puede ser un problema. O puede ser también la solución, reducir la velocidad de inyección. ¿Listo? Eso podríamos hablarlo, mira, con respecto a cerca, ¿dónde están, no? ¿Dónde están? Si es cerca de la compuerta o es en las zonas más gruesas. Y de alguna manera con estas opciones estamos compensando ese material que no ingresó adecuadamente. Entonces con esto vamos a hacer que ingrese más material a la zona donde queremos que ingrese. Rechupes lejos de la compuerta o en paredes delgadas. Aquí el problema es pérdida de presión por congelamiento prematuro. Está parecido al anterior. Acá, sin embargo, son lejos de la compuerta, lejos del punto de inyección. O también en paredes delgadas. Acciones recomendadas. Optimizar el tiempo de mantenimiento, parecido al anterior. Pero lógicamente depende de dónde encuentres el rechupe, ¿no? Si tú lo encuentras aquí, pues optimizar el tiempo de mantenimiento, aumentar el tiempo de mantenimiento también ayuda, aumentar la velocidad de inyección. Mira, acá hay este caso contrario al otro, porque necesitamos llegar más lejos. Nos está ganando la velocidad de inyección. Le estamos inyectando tan lento que no ingresa mucho material porque estamos inyectando muy lento, se enfría el punto de inyección. Aumentar la temperatura. Acá sí, más bien, contrario a lo anterior, más bien necesitamos aumentar la temperatura para que el material se vaya más lejos y me deje compactar adecuadamente. Acá también aumentamos la temperatura del molde para que ese punto de inyección no se me enfríe y el material ingrese más lejos, ¿no? Rechupes aparecen inmediatamente después del moldeo. Ya yo abrí, expulsé mi pieza y me sale el bendito rechupe.
Entonces, eso indica que hay una postcontracción. Entonces, postcontracción o postmoldeo. Está contrayendo después de que yo lo moldeé. Y acá puede ser una opción que yo sé que a no muchos no les va a gustar, pero es aumentar el tiempo de enfriamiento. Aumentamos el tiempo de enfriamiento, pues para que esa pared del molde se solidifique mejor, no salga todavía en estado medio blando, no salga a la superficie y colapsa, ¿no? Revisar la ventilación. ¿Estás colocándole la cantidad de ventilación adecuada en las zonas adecuadas? Recuerden que para eso también hay un estudio de mold flow que pueden hacer. Revisar dimensiones del bebedero y la compuerta, aquí es donde estábamos hablando, ¿no? Oye, esa colada bendita, ¿está bien hecha esa colada? Y que no les dé miedo, señores. Yo he visto mucha gente que le tiene miedo a engordar la colada si es que fuera necesario. Esa colada está muy delgada, no está de más a menos, olvídate. Si ese punto de inyección es muy chiquitito, olvídate, ¿no? Vas a tener problemas. Mejorar el control térmico del molde. Toca ese molde, métele ahí no con rayos láser o no con rayos, cámara termográfica, porque la cámara termográfica no es buena para medir temperatura en metales. Algunos pueden decir que yo lo he hecho, porque yo también lo he hecho, ¿no? Que puedes medir, pero no ayuda mucho porque refleja el metal. Puedes pintar ciertas zonas del molde y ahí sí meterle la cámara termográfica y medir las temperaturas. O también con el láser que tiene, pero pinta algunas zonas donde tú quieres medir y mides temperatura. Inclusive con la mano, con mucho cuidado, tocas el molde y va, más que todo la cavidad, y vas a ver que tiene algunas zonas más frías que otras. Tú tienes que tener toda la misma temperatura, o todo caliente o todo frío, ¿no? Pero no unas calientes y otras frías, pues imagínate, ¿no? Eliminar acumulaciones de material. ¿Dónde acumulaciones de material? A veces en el mismo molde se quedan como pelusas, se quedan como hilos que se van atrapando. No pasa nada, ingeniero, en algún momento se cae. No, eso te puede dañar. Hay algunos también que he tenido que se quedan restos en algunos agujeros del molde, se quedan pedazos, ahí están metidas cavidades, inclusive piezas, se van metiendo ahí y de pronto ya no cierra correctamente el molde, ¿no? Revisar la relación espesor-nervadura, ¿no? Eso es lo que comentaba también su compañero. Hay unos criterios de diseño que tienen que respetar, ¿ya? Y acá yo les comentaría eso de hacer esos chaflancitos. Haz esos chaflancitos, te va a ayudar bastante. Considerar agente espumante. Cuando ya no tienes otra opción, considera pues utilizar agente espumante. Uno de ellos es el famoso... A ver, ¿cuál era? Espancel. Espancel es uno, y hay otro que también se le llama así tal cual espumante, ¿ya? Sobre todo para piezas que son muy gruesas, sobre todo para eso. Estamos hablando pues de, no sé, 12, 13 milímetros en adelante, pues se recomienda ya utilizar espumantes, porque es bien difícil, sobre todo trabajar polipropileno con espesores demasiado gruesos, pues tienes que utilizar espumantes obligado. Y utilizar material de menor contracción. A veces, señores, y esto también es bien interesante comentarlo, no cerramos con un tipo de material. Pensamos que todos los materiales polipropilenos son iguales. Pues mentira, señores. Si ustedes buscan un nuevo proveedor, yo les aseguro que se van a encontrar con unas muy buenas sorpresas, que a veces otros proveedores, su material no se contrae igual. Pues ya tienen que hacer pruebas más completas, ¿no? A ver si todo eso cumple con otras condiciones de calidad. Pero de repente se van a encontrar con una sorpresa de que se contrae menos, sale menos rechupado. Y con otros materiales sale recontra rechupado. Listo, señores. Esto es lo que tenía para ustedes.